Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores de este nuevo programa, Salud y Equilibrio Contigo, transmitiendo desde Cuquío, Jalisco, en conjunto con mi tocayo desde Guadalajara. El día de hoy tengo el gusto y el placer de poder interactuar con un colega, tocayo, muy apreciado para mí, ya que estuvimos juntos estudiando la licenciatura en homeopatía. Su nombre es José Antonio Aceves Vázquez. Él es técnico en terapia física y licenciado en homeopatía, egresado de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Cursó una especialidad en terapéutica homeopática en la misma institución y él está certificado bajo los estándares ECO 217 y 301 del CONOCER y la SEP como capacitador y diseñador de cursos en desarrollo humano. Además, es coach y conferencista de alto impacto, certificado internacionalmente. Varias de sus conferencias que él ha impartido es Si te lo callas, te enfermas y Educando desde la inteligencia y el amor. El día de hoy nos compete charlar sobre algo que es sumamente importante para todos nosotros y para todo el público en general conocer, que son las enfermedades y los trastornos psicosomáticos. Tocayo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Tocayo. Es un gusto, un placer y un honor que me invites a tu programa y espero que sea una de tantas, de muchas más. Así será, vas a ver que sí. El día de hoy nos compete, Tocayo, platicar sobre los trastornos o enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son? ¿De qué manera se desarrollan? ¿Qué impacto pueden tener en el individuo? ¿Qué enfermedades a nivel físico o a nivel mental se pueden presentar cuando nosotros suprimimos o dejamos dentro cuestiones o emociones negativas? Platícanos, ¿qué es esto? Mira, Tocayo, las enfermedades psicosomáticas, bueno, si nos basamos a la OMS, dice que las enfermedades tienen un origen del 99%, su origen corresponde a la cuestión mental y emocional y sociocultural. En pocas palabras, de una manera más coloquial, si tuviéramos un desorden psicológico, mental, claro que se va a ver repercutido en la cuestión o en el plano físico, desarrollando una enfermedad, desde algo muy agudo, muy simple, hasta desarrollar una enfermedad crónica como el cáncer. Así es. Pero muchas personas dicen, ¿qué es psicosomática? ¿Cuál es el significado de este término de psicosomático? ¿Qué es? Bueno, es la cuestión, o si reunimos las palabras, es la cuestión mental, o es un desequilibrio de la mente y el alma con el cuerpo. Ok. Entonces quiere decir que el desequilibrio del alma y la mente nos va a afectar a nivel corporal. Así es, Tocayo. Muy bien. ¿Cómo se caracterizan o de qué manera pueden impactar este tipo de enfermedades en el individuo? Mira, te pongo un ejemplo muy gráfico. Un día llega una paciente y me dice, bueno, traigo un desorden gástrico, no sé si sea colitis, gastritis, todo lo que termine en itis en el estómago, ¿no? Ok. Entonces comienzo a recabar su expediente, toda la información requerida para descartar lo que es el origen de la parte física, la cuestión alimenticia, los horarios de alimentación, la ingesta de bebidas como el agua, ¿no? Y después de llevar toda la información, digo, bueno, esto no corresponde al plano físico. Platíqueme, ¿tiene algún problema, algún susto, un coraje, algo que le haya pasado? Dice, no, nomás es esto. Bueno, ok, yo le doy para la parte física, le doy estas gotas, le van a ayudar. Solo le digo que si el origen está en la cuestión mental o emocional, pues esto nomás le va a servir como un calmante, ¿no? Le va a calmar el momento, pero no se lo va a desaparecer por siempre. Me dice, ok, está bien, bueno, y otra cosa, queda abierta la cita si usted quiere después desahogarse, platicar sus problemas mentales, emocionales, lo que usted esté viviendo o pasando, con gusto, yo aquí estoy. Pasó el día siguiente y me marca, oiga, ¿me puede hacer unas citas que fíjese que sí quiero platicar con usted? Me platica lo que traía, una cuestión emocional fuerte, familiar, le doy el medicamento indicado, con eso tuvo. Casi con la toma que les damos en el consultorio, con eso tuvo. ¿Por qué? Porque hizo consciente el origen.
y la cuestión emocional mental. Y de ahí partimos, ¿no? Y claro, en mi caso, pues también poder contar con herramientas de programación neurolingüística. ¿Para qué? Para desactivar esa parte o la cuestión de biodescodificación, ¿no? Hacerlo consciente, que lo viva el cuerpo, que lo descargue, pero también cómo hacer ese cambio de pensamiento. Sí, esto que tú comentas es necesario que la gente lo analice, lo critique en el sentido del por qué, el por qué me estoy enfermando. En ocasiones el paciente no tiene la suficiente confianza de poder exonerar, de poder sacar todo en la primera consulta. Entonces nosotros tenemos que ser muy perspicaces, muy intuitivos de ver cuál pudiera ser ese origen. Si lo vemos con la cara baja, si lo vemos con el ánimo decaído, que venga casi agachando la cabeza, sabemos que trae algo. Y si nosotros estamos preguntándote el por qué, el cómo te sientes, no es porque queramos meternos en tu vida, queremos saber la causa de tu padecimiento, de tu trastorno. Y si nosotros lo suprimimos, todo esto se va acumulando, ¿cierto o no, Tocayo? Así es, tocayo. Todo se va acumulando en el cuerpo y sobre todo cuando son, por ejemplo, las pérdidas sin resolver, los duelos, sea de personas que ya fallecieron o de relaciones que terminaron. Cuando no llevaste un proceso de duelo y nomás le hiciste, como yo les comento, como la avestruz, metiste la cabeza en el agujero y dijiste, no pasa nada, todo está bien, pues dejaste ahí pendiente ese proceso de duelo. Y si de repente pasas un susto, un coraje, un impacto emocional fuerte, se te acumula el que ya tenías más el presente. Y así se va haciendo como una avalancha, hasta que te tumba en cama y te diga, oye, algo está pasando, pon atención, ¿no? Trabaja en esta parte emocional mental. Entonces así es, o cuando yo veo que están muy cerrados, digo, porque nosotros como homeópatas vemos al paciente desde que van entrando al consultorio y Sí, decimos, ah, bueno, viene con estas condiciones, aparenta que pues, está triste, enojado, angustiado, no sé, pero en el suponer nos podemos equivocar. Si el paciente no lo expresa de viva voz, nos podemos equivocar y entonces da un medicamento que no corresponde. Por así muy es. cercana que tengamos la imagen del medicamento, si el paciente no lo expresa, no lo hace consciente, entonces, ¿qué hago en mi caso muy particular? Pues les cuento un cuento breve de 1 minuto, 3 minutos, para que le caiga el 20, para que exonere, como dices tú, para que lo viva, para que platique. Como yo les digo, si usted platica lo que usted trae, se aligera la carga. Así como cuando estamos felices y compartimos la alegría se hace doble, pues la tristeza se hace menos. Así es. Sí, 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 esto a veces no me gusta meter este tema porque ya está muy polemítica, ¿cómo se dice? Polemitizado, para no Ajá. decir politizado también, la cuestión de la pandemia de COVID-19. Ahorita esto está generando mucho pánico, mucho temor, mucho miedo, y todas estas emociones, sentimientos negativos hacen que la persona inicie con síntomas físicos. Y no es por el COVID, sino es por el desequilibrio emocional existencial que está teniendo, ¿sí? El pánico ahorita está haciendo que vibren nuestra energía muy bajo y sí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo es que el pánico ahorita está disminuyendo nuestro sistema inmunológico. Mira, de acuerdo a Bruce Lipton y a Joe Dispenza, Uh ellos te -huh. dicen que depende de cómo tú vibres y los pensamientos que tú generes, es como van a responder tus células, para bien o para mal. Por ejemplo, si tú, es como decíamos nosotros la memoria del agua. Depende de la música que tú le pongas cerca del agua, pues las células van a responder de tal forma. Entonces, nuestro cuerpo está hecho de mucha agua, contiene mucha agua, entonces las células también van a responder de esa forma. Entonces es igual, si nosotros vibramos en una situación de estrés, pues nuestras plaquetas o nuestro sistema inmune disminuye y somos propensos a enfermarnos de todo, desde una simple gripe hasta algo más complicado. Y además, pongo el ejemplo del reo, bueno, te platico rápido un cuento, muy sencillo. Ok. Había un psicólogo muy importante en Estados Unidos que dice, bueno, la mente es muy fuerte, demasiado fuerte que puede generar hasta la muerte. Muchos no le creían y dice, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poner en práctica este ejemplo, este experimento? Y convence que se realice
con un reo, que él estaba ya destinado a la silla eléctrica. Y hablan con él y le piden pues el permiso y el favor de que pues sea parte de este experimento. De todos modos te vas a morir, pero mira, la manera en cómo te vas a morir en este experimento va a ser como si estuvieras dormido. De ahí no va a pasar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, te vamos a acostar en una cama, te vamos a amarrar de pies y manos, te vamos a cortar las venas y va a empezar a gotear en un plato de metal, donde vas a escuchar el goteo muy rápido. Conforme vaya goteando la sangre, va a ir saliendo el flujo. El fluido de tu sangre va a quedar fuera de tu cuerpo hasta que se pare el corazón. Y te vas a quedar completamente dormido, sin dolor. ¿Te parece? Sí, ok, fírmale. Firmó, se llega ese día de la ejecución y lo acuesta. El psicólogo lo que hizo fue cortar, pero muy superficial en la piel. Pero lo que no sabía el reo es que abajo de la cama estaba una manguera conectado a un suero y se controlaba con una llave de distancia. Entonces, cuando le cortan, empieza a gotear, pero lo que goteaba era el suero y le abrieron más a la llave para que goteara más rápido. Y entonces el corazón comienza a palpitar muy, muy rápido. Tan rápido que empieza a cambiarle el color y empieza a ponerse pálido y empieza a sentirse sin fuerzas y comienza a somatizar todo. Dice, me estoy muriendo. Fue tan rápido su corazón y entonces empezaron a cerrar la llave como así, simulando que se le estaba acabando la sangre en el cuerpo. Hasta que genera un paro cardíaco. Se murió. ¿Qué tan fuerte es la mente? Así es. Sí, Y dicen. genera un embarazo psicológico. Así es. La mente domina el cuerpo y cuando el cuerpo es débil, la mente sale ganando. Entonces, por eso es muy importante que las personas que nos están viendo en este momento busquen a un terapeuta, busquen a un homeópata que les pueda ayudar a restablecer este equilibrio emocional, ¿sí? Nosotros buscamos siempre que ustedes salgan del consultorio con una carga menos pesada, no sin carga porque es imposible. Por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, la piedra del pípila, ¿ya la siento un poquito más liviana? No, pues que sí, perfecto. Chillan, gritan, mientan en ocasiones hasta madres, pero se van contentos, se van tranquilos, con la plena y firme convicción de que fueron escuchados. En ocasiones simplemente necesitan ser escuchados para que su cuerpo empiece a manifestar mejoría. Muy bien, a Así es, veces, tocayo. sí, dime. Es como decía el maestro Gustavo, el simple hecho de escuchar al paciente lo sanas. Que a veces es lo que está buscando, ser escuchado. Y como decimos siempre, el paciente es lo más importante en la consulta. Así es. Platícanos un ejemplo en el sentido de cómo podemos somatizar nosotros y de qué manera se pudiese presentar en el cuerpo. Mira, por ejemplo, no sé si alguna vez te ha pasado que de repente llega una señora con su hijo y dice, es que mi hijo padece de enfermedades crónicas, perdón, de anginas crónicas. Son muy recurrentes y muy repetitivas. Entonces lo checas y dices, pues sí, trae las anginas muy grandes. Y entonces, bueno, le doy el medicamento para esa parte. Si ya el niño tiene 7, 8 años, pues busco la forma de cómo hablar con la mamá y decirle, oiga, ¿le dedica el tiempo? No de calidad, no de cantidad, de calidad. Le expresa de viva voz a su hijo o a su hija, oye, este momento es para ti. Mamá está ocupada todo el día, pero te voy a dedicar media hora para ti. Vamos a sentarnos en el piso y vamos a jugar lo que tú quieras. ¿Lo hace? ¿Qué tanto lo deja expresarse? Claro, también hay que enseñarlos a cómo regular la emoción a los chicos, ¿no? Así es. Si no, nomás es desbordarse, sino, ok, que diga lo que le está pasando, pero también el cómo manejar la emoción. Le digo a la señora, ahora, ¿qué tan a raya, como decimos coloquialmente, qué tan a raya lo trae usted? Entonces es hacerlo consciente en el caso de la señora, ¿no? Así es. En el caso de una mujer adulta, ok, que trae problemas en un seno o en un ovario, pues ¿de qué lado, no? Izquierdo o derecho, para ver si el problema también emocional corresponde a mamá o a papá, o a la pareja o a los hermanos, porque también tiene correspondencia a cada lado.
El lado izquierdo corresponde más a la mamá, a los hijos, o a la misma persona como hijo o como hija. Y en el caso del lado izquierdo, pues al papá, a la pareja, a los hermanos, a las relaciones externas, ¿no? Sí, Es es. una manera de cómo irle haciendo consciente al paciente, ¿no? Por decir, cuando traen problemas o desórdenes gástricos, les digo, ¿algún entripado? ¿Algún gancho al hígado? Digo, una manera también de hacerlo que se ría un poco, sacarlo de su estado, ¿no? Pero también hacerlo consciente, para que también lo platique, lo comparte y descargue. No nomás, claro, el medicamento en una dosis más o una potencia más alta le ayuda para la cuestión mental, pero también cómo le ayudes. Ahora también, en mi caso, le digo, trae un coraje muy fuerte y no lo puede sacar porque dice que si habla va a ocasionar un problema más grande. Bueno, pues entonces, y le enseño una técnica, por decir, de listón, ¿no? Si tiene un problema muy fuerte, piénselo, medítelo y vaya amarrando un nudo. Y siga amarrando un nudo conforme va pensando al problema o a los problemas que tenga. No lo amarre tan fuerte. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de terminar este ejercicio o esta técnica. Cuando termine de amarrar el listón y todos los nudos, pueden pasar dos cosas. O que lo prenda y diga, bueno, el problema ya no lo traigo aquí, acá está afuera. Yo lo controlo. Y le prende fuego. O la otra es, comienzo a desamarrar el nudo y a sentirme liberado. Es una de las tantas técnicas que podemos utilizar con el paciente para que también no nomás sea la parte de atención médica, sino también mental y emocional. Así es, nosotros somos o tenemos que estar preparados con un acompañamiento psicológico sin ser psicólogos con licenciatura, porque nosotros tenemos que irnos preparando con bases psicológicas, con libros, con lecturas, para también poder tener ese acompañamiento al paciente. Y ahorita tú acabas de mencionar algo, ahí la mamá que sobreprotegía o que no dejaba a su hijo expresarse, no le daba tiempo de calidad. También existen personas que suelen enfermarse para llamar la atención. Y esta atención que ellas quieren manifestar o el padecimiento físico que se le está presentando muchas veces disminuye con la atención que su alrededor le empiezan a prestar. Platícanos un poco sobre esto, Tocayo. Por decir, llega un paciente con un dolor de cabeza, muchísimos años del dolor. Entonces, infinidad de estudios, ¿eh? Sí. De gabinete, de laboratoriales, de todo. Tomografía axial, de toda vida. Gastando un buen. Entonces dices, bueno, todo está bien. No hay ningún problema físico que esté detonando esta parte. No hay ningún problema neuronal tampoco. La alimentación es adecuada. La oxigenación se la mide, es adecuada. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces, como yo les digo en los cursos que imparto, ¿cuál es su creencia? ¿Qué es lo que está sosteniendo su creencia? Si usted tiene un problema de dolor de cabeza, ¿cuál es el beneficio que usted obtiene? Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando, ¿cuál es el beneficio? ¿Atención? ¿Cariño? ¿Qué es? Ahora, para usted, ¿qué significa? ¿O qué significaría, o qué representaría en su vida si se quitara el problema del dolor de cabeza? ¿Qué pudiera pasar? Entonces se quedan patinando y se quedan pensando. ¿Y qué crees, tocayo? Que lo más común, lamentablemente, es que el paciente no quiera aliviar esa parte. Mejorar, así es. Fíjate que checando lo que es, aparte de ser conferencista, escribes un blog, los invito a checarlo, luego les dejo lo que es el link en los comentarios en el canal. Escribes un blog donde me llamó mucho la atención unas preguntas que tú les invitas a la gente que se hagan y que las respondan, ¿sí? Entre cuál es el mensaje que me quiere decir mi cuerpo, a ti paciente, cuál es el mensaje que tu cuerpo quiere dar. ¿Será que no estás alimentando esa espiritualidad? ¿Será que estás viviendo muy aprisa? ¿No estás aceptando lo que vivo, lo que sientes, lo que deseas o lo que piensas? ¿Acaso quieres cambiar de rumbo de tu vida? ¿O cuál es ese miedo, rencor o frustración que tienes guardado en tu cuerpo? A veces es importante hacernos este tipo de preguntas que tú nos invitas en tu blog a hacernos,
para ver cuál es el sentido de nuestra vida, del sentido de nuestra existencia y el por qué estamos nosotros manifestando este tipo de padecimientos. Sí, así es, tocayo. Como yo les digo, o como diríamos en el rancho, ¿no? ¿Para qué tanto brinco? Así es. ¿Sí? Sí, estando el suelo tan parejo. Entonces, a ver, si esta es mi realidad, primero, es muy común que de repente digamos, es que fulano me hizo enojar, sultana me hizo enojar. No, espérame. ¿Y tu responsabilidad dónde queda? Como persona. Y eso es nomás en una manera de reaccionar. ¿Dónde está tu responsabilidad de vivir? ¿Vives o sobrevives? Porque realmente levantarte temprano, comer, ir a trabajar, dormir, eso no es vivir. Vivir es comprometerte con la vida. ¿Qué estás haciendo con ella? Mi punto muy personal. En esta vida no nos vamos hasta que el jefe del de arriba diga, hasta aquí. Pero claro, sin haber enseñado algo a alguien o sin haber aprendido algo de alguien, o las dos cosas. Así es. ¿Tú ya le enseñaste Buscarle, algo a alguien? ¿O tú ya aprendiste algo de alguien? Si no lo has hecho, pues comienza. sí, hay que invitar a toda esta gente que nos está viendo a buscarle ese sentido, buscar esa parte idónea que no han encontrado dentro de toda su entidad corporal y decir, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Por qué me estoy reflejando o haciendo de mi vida esto? Y pues que no repercuta en enfermedad, porque yo digo, siempre he dicho, 85 a 90% de las enfermedades que el paciente viene y refleja en el consultorio son psicosomáticas. Entonces, buscar el encaminamiento de todas estas personas que nos están viendo, a hacer un examen de conciencia, a ver qué es lo que está sucediendo en su vida y pues acudir con los que saben, con mi tocayo o con un servidor que podemos nosotros encaminar hacia una curación, como lo dijo nuestro padre de la homeopatía, ¿sí? Suave, rápida y permanente. Que permanezca siempre, que tratemos de buscar esa empatía con nosotros mismos y con nuestro alrededor. Porque si siempre estamos así como que volteando a los lados y evitando a las personas, también eso nos enferma. Sí, así es, tenemos que salir de nuestra burbuja. Yo siempre he dicho que todos vibramos, de una u otra manera, todos nos comunicamos en el universo. Y así es como tenemos que tomarlo. Todos necesitamos de algo o de alguien en algún momento de la vida. Es mejor que vibremos en un alto nivel, ¿no? Así es, vivremos juntos en este mundo. Mira, a mí sí me gustaría que habláramos ya para no hacer tan larga esta charla, pero de dos situaciones que comúnmente vemos en nuestros pacientes que llegan a la consulta, que no hay una causa aparente, pero sí hay una causa subyacente, que sería lo que son las migrañas y cuestiones ya a nivel respiración. Platícanos un poquito sobre esto. Mira, bueno, a la teoría, si te duele la cabeza, aquí tendría que ver mucho con relación del hígado, ¿no? ¿Okay? Si es en esta parte, tendría que ser un dolor de la hipertensión, presión alta, presión baja. Si es esta parte de acá, tendría que ser el cansancio, el estrés. Pero también los dolores de cabeza son reprimir emociones, corajes, no sentir que no tienes el control de tu vida. Porque al fin y al cabo la cabeza semeja el control de tu vida. Así es. Entonces, si no estás llevando una adecuada exoneración de emociones, pues ¿cómo lo haces? Lo estás reprimiendo ahí, estás viviendo lo que no quieres vivir. Si fuera en la cuestión respiratoria, tendría mucho que ver la manera en cómo abrazamos a nuestros seres queridos, cómo los percibimos. Entonces, si tú, curiosamente, me pasaba con un paciente hace muchísimos años, que siempre que llegaba a su casa le daba rinitis. Uh-huh. A ver, espérame, ¿eres alérgico a tu casa? ¿No tienes buena limpieza o qué está pasando? ¿No? Y realmente era que traía un problema emocional muy fuerte en casa. Entonces, es como decir, algo apesta, algo huele mal aquí. Entonces, una atención, ¿qué es? ¿Qué emoción obedece?
te sientes que tienes una pérdida o que estás teniendo una pérdida de pareja o de algún ser querido o de algún familiar, tu relación no está equilibrada, ¿qué es lo que está pasando, no? Así es. A eso correspondería la cuestión respiratoria, bueno, entre otras tantas cosas más, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo de rinitis. Es que fíjese, doctor, que tengo 2 meses que me enfermo y me da alergia respiratoria. Ah, sí, ok, y antes no te daba, no, y el paciente tiene 30 años, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a checar la cuestión física. Ya después de que descartas eso, oye, ¿cuándo iniciaste? No, pues que hace 2 meses. Ah, va. ¿Qué te pasó hace 2 meses? ¿Cuál fue el impacto emocional? Y no me refiero con impacto emocional a algo grandísimo, porque para ti, tocayo, pudiera ser un impacto emocional una cosa y para mí otra, y Así para el es. paciente otra. Entonces, para él, ¿qué representó? Un parteaguas. ¿Qué está viviendo y no lo acepta? ¿Qué está respirando y no lo está aceptando en su vida, ¿no? Así es. Esto es de aceptarse tal y como somos y buscar ser mejores siempre. Quisiera, no sé si nos presta el tiempo, pero quisiera que me ayudaras. Voy a proyectar lo que es un esquema que me mandaste en cuestión de las lateralidades para que la gente conozca cuál pudiera ser la posible causa o la etiología de su padecimiento, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho de nosotros como individuo, si te parece bien. Claro que sí, tocayo. Mira, ahí está. Va, sí, ya. Sí, tocayo, esto es en referente al choque emocional, pero que obedece a la lateralidad izquierda o derecha, ¿no? Ujú. Por decir, si un paciente te llega y resulta que trae un dolor de un hombro, por decir izquierdo, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando con él? ¿Cómo está su relación con su mamá? ¿O cómo está su papel de hijo o de padre? Entonces, esa es la relación, ¿no? Ujú. Entonces, sí, claro, sí buscas si tuvo actividad repetitiva, si tuvo un tirón, un desgarre, pero en la cuestión emocional no la descartes del todo, porque también es la parte que a él le estaría haciendo falta, ¿no? Así El es. sentir que quisiera exonerar o decir algo emocional, pero no puede, siente que no tiene esa capacidad para hacerlo. Sentir que no poder hacer algo si el dolor es del lado izquierdo, hablemos desde la cabeza hasta el tobillo, ¿no? O hasta el pie, hasta la planta del pie. Así es. En cualquier parte de eso, que a lo mejor siente que quisiera hacer algo, pero no se siente con esa capacidad de hacerlo. Quisiera ir hacia algún lugar, pero hay algo que lo impide, como alguien que padece de problemas circulatorios de rodillas hacia abajo, ¿no? Miembros inferiores. Así. Siente que quisiera hacer algo, pero se siente atascado y atorado en su vida. Digo, descartando lo que es la alimentación, el sedentarismo, o si tiene mucha actividad, o estar parado estáticamente, no ingerir líquidos, pero hablando de la cuestión emocional, mental, pues cómo se siente, cómo está su vida, ¿no? Si fuera del otro lado, pues también, por decir, si fuera un problema de garganta, el sentir que no puede atrapar el bocado, o las cuestiones de necesidades básicas, su relación, si es del otro lado, su relación con el padre, con la pareja, con los amigos, su relación laboral, cómo está, el exterior. Ok. Si le preocupa mucho el qué dirán, cuál es su imagen, cómo está, cómo se representa y cómo se ve él, cómo se visualiza ante la sociedad. Y Ok. también sentir que está obligado a hacer algo. No quiere hacer las cosas, aquí es diferente. Quiere hacer las cosas, digo, perdón, no quiere hacer las cosas, pero está obligado a hacerlas. Sí, esto es verdaderamente impresionante el descartar, comentarles, descartar primero las causas naturales. ¿Qué quiere decir? Si viene un paciente y tiene un desequilibrio en X en parte de su entidad corporal, tratar nosotros como profesionales, ver todas las posibles causas. Si es necesario mandar a hacer bioquímicos, estudios de gabinete, realizarlo. Pero si vemos que no hay una asociación entre lo que el paciente manifiesta y lo que su interior está diciéndonos a nivel físico, sí es importante tomar en cuenta la cuestión emocional.
¿sí? Buscar ustedes como pacientes exonerarlo. Nosotros, yo les digo a mis pacientes, estas 4 paredes en mi consultorio, hagan de cuenta que están ustedes con un sacerdote. Nosotros vamos a tener ese secreto de confesión. Nosotros tenemos ética profesional. Y si esa ética se ve corrompida, nosotros seríamos un verdadero fracaso. Por eso es importante que ustedes confíen en nosotros. ¿Cierto o no, tocayo? Así es, tocayo. Es como yo les digo, si nos toca atender a una familia completa, yo les digo, si viene por separado papá y mamá, o hijos, o hermanos, o pareja, quien esté adentro me debo a mi paciente, al que estoy atendiendo frente a mí. Así, la única manera en la que yo estoy obligado a decirle a los familiares lo que está pasando es si él tiene intentos de suicidio. Legalmente estoy obligado. Fuera de ahí, no tengo por qué decirle a la familia lo que está pasando. Al contrario, tengo que enfocarme en que el paciente trabaje en lo que tenga que trabajar de él, de su persona, de sus emociones. Darle su medicamento adecuado, mandarle a hacer los estudios de laboratorio, de gabinete, lo que él requiera, lo que su cuerpo necesite para estar sano, física y mental y emocionalmente. Así es. Tocayo, pues se nos va el tiempo y esto apenas comienza, pero es importante posteriormente quedar para una charla y explicar posible padecimiento, posible trastorno y la influencia que pudiera tener las emociones. Hoy fue algo en general, cómo las emociones afectan al organismo, cómo las emociones enferman o desequilibran a un paciente, pero más adelante, si tú lo permites, podemos profundizar un poco más sobre alguna patología o un trastorno, porque acuérdense que nosotros como homeópatas curamos enfermos, no enfermedades, ¿sí? Tocayo, ¿a qué podemos concluir? Mira, hay una frase que me gusta mucho. Si tú lo crees, lo creas. ¿Para bien o para mal? Si piensas en positivo, todo fluirá. Si piensas en negativo, pues, ¿qué crees? Tienes razón, también va a fluir, pero al lado inverso. Entonces, cuida tus pensamientos, tus emociones, pon atención a tu cuerpo, ¿qué te dice? Aliméntalo física, mental y emocionalmente, para que no te enfermes, para que tengas un equilibrio. Muy bien. Tocayo, ¿tus redes sociales? Bueno, me encuentran como Tony Aceves. Esa es una de mis páginas y la otra como Equilibrando la Vida. Y tiene un logotipo del Yin Yang. Muy bien. Pues amigos, seguidores, muchísimas gracias por mantenerse en esta charla. Esperemos que haya sido nutritiva para ustedes, de darse cuenta cómo es que las emociones impactan en todo su organismo. Agradecer a mi tocayo Tony Aceves por acompañarme en esta charla. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por nutrirnos con tu sabiduría y con tu información, tus conocimientos. Y recordarles que se suscriban a la página de YouTube, Salud y Equilibrio Contigo. En Facebook a mí me pueden encontrar como Antonio de Jesús Mercado. Ya mi tocayo ya dio sus redes sociales. Agradecerles. ¿Algo más, tocayo, que quieras agregar? No, al contrario, agradecerte, tocayo, por la invitación. Es un honor el poder compartir este momento contigo, este espacio, poder estar más cerca de la gente. Y pues uno nunca termina de aprender. Sobre todo de los pacientes aprende uno mucho. Y de gente como tú más. ¿Por qué? Porque tienes esa iniciativa de tener este programa que pueda llegar a más gente. Y eso es algo que se agradece y se llena de mucho orgullo tener un amigo así como tú. No, pues gracias por tus palabras, créeme que me hacen crecer y tratar de ayudar, porque este programa, este concepto es para ti, tú que me estás viendo, tú que quieres aprender más, que quieres estar más informado y lo más importante, que quieres estar sano. Muchísimas gracias, tocayo, muy buenas tardes. Gracias, tocayo, y como diría, saludando a tu alma, namaste. Namaste. Cuídense mucho, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.